37, esto no lo digo porque esté nuestro invitado acá, yo creo que es acreditable a lo largo de la historia. Para este medio de comunicación, los temas vinculados con el mundo del profesorado, con el mundo docente, han sido siempre muy importantes. Y bueno, ya se intuye de quién se trata, don Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, un gusto estar acá en esta radio siempre cercana al mundo social, trabajando por ideas de la democracia, la justicia social. Así que bien, es un gusto venir acá. Gracias, Mario. Bueno, entremos inmediatamente al tema de la deuda histórica. Uno conoce la lucha que han dado los profesores, ha conocido profesores que se han ido muriendo. Mira, solo porque estamos en Fiestas Patrias quiero aprovechar de nombrar a Gustavo Méndez, a Beri de la Fuente y otros profesores, Mario, que tú conoces y que podrías honrar y que literalmente dedicaron su vida entera a esto. Y ahora parece ser que se abre una ventana, pero quiero inmediatamente introducir una dosis de realismo, porque estábamos haciendo ahí algunos reporteos al respecto. De hecho, con Diana mostramos algunas cuñas más temprano, donde primero parece haber una cerrazón muy grande de la derecha, no parece haber mayor disposición a discutir el tema de la deuda histórica, y por el otro lado se señala que en este contexto legislativo tan enredado, el gobierno tampoco tiene mucho espacio para meter nuevos proyectos por mucho que quiera, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de esta nueva supuestamente oportunidad que existe para saldar la deuda histórica de los profesores? Bueno, nosotros creemos que esta es una deuda que la sociedad tiene con el profesorado y particularmente con las 58.000 docentes que quedan vivas y vivos, de un número inicial de 74.000 aproximadamente. Ya efectivamente han muerto una gran cantidad. Y mira, yo sé que la consecuencia no es ni la consecuencia ni la coherencia no es una característica de la clase política, pero los sectores parlamentarios de la derecha siempre han votado a favor de los proyectos de acuerdo que han habido en el Congreso, que han habido muchos. Si uno conversa con distintos personeros, no sé, por decirte algo, Hernán Larraín siempre se manifestó siendo parlamentario, muy proclive a una reparación a la deuda histórica, y así distintos personeros de la derecha. La diputada Sandón presentó un proyecto alguna vez incluso. Entonces yo tiendo a pensar, a lo mejor soy medio ingenuo, tiendo a pensar que un proyecto como la deuda histórica, un proyecto de ley que entregara una reparación a la deuda histórica, tendría que ser transversal, tendría que ser... Yo espero que haya un mínimo de humanidad en los parlamentarios y viendo a nuestros colegas en la situación en que están, viendo a nuestras colegas jubiladas, y uso el término femenino porque la mayoría son mujeres, hay varones también, pero mayoritariamente, muy mayoritariamente los afectados por la deuda histórica son mujeres, mujeres de tercera edad, pobres. Esa es la caracterización que yo podría dar, porque tienen pensiones de entre 200 y 400 mil pesos. Por ahí andan sus pensiones. Eso es lo que entrega nuestro famoso y tan defendido, con dientes y muelas, sistema AFP. La mayoría son jubilados por AFP porque son justamente el periodo en que se empezó con el sistema, quienes están jubilando ahora con pensiones muy malas. Y además es un tema de justicia mínima. O sea, es tan elemental, es tan evidente que hubo un daño que yo espero, a lo mejor soy ingenuo, pero yo espero que no vaya a convertirse en una jugarreta política eventual, teórico, porque hasta ahora no conocemos, no podemos asegurar que el gobierno va a cumplir su compromiso, pero estamos con la expectativa y un anuncio de que ahora entre septiembre podría estarse anunciando y conociéndose cuál es el proyecto y antes de fin de año entrando al Congreso, es lo que el gobierno nos ha dicho. Mario, claro, porque ustedes han planteado que el considerar esta nueva instancia, porque claro, ha estado sobre la mesa durante muchos años, salirse un poco del enfoque económico, que bueno, tiene que ser de la propuesta en todo caso, las revisiones y todo, pero salirse un poco del enfoque económico, porque cada vez, claro, que se retoma el tema es cuánto cuesta, cuánto sale, o si esto iba a estar en algún momento relacionado con el tema tributario, y poner un enfoque más humano, que es un poco lo que también estabas aprovechando de comentar ahora en la respuesta anterior. Insistamos un poco en eso, en ese argumento. Bueno, efectivamente, la discusión suele centrarse en lo económico, cuánto cuesta, suele centrarse en lo judicial, si acaso está prescrita la deuda, suelen darse argumentos o legales o económicos,
Y efectivamente para nosotros este es un tema humano y social. ¿Ya? O sea, efectivamente ya creo que ya nadie lo discute, incluso el gobierno de Piñera, que inicialmente negó la existencia de la deuda histórica, finalmente tuvo que asumir que es una cuestión que existe y que tiene un origen real en una injusticia que en los años 80, cuando se traspasó a los docentes desde el sistema fiscal, estatal, funcionarios del Ministerio de Educación, hacia los municipios, se les dejó arbitrariamente de pagar la asignación que les correspondía. La asignación 3551 era un reajuste que había existido para todos los funcionarios públicos, incluyendo profesores, que hasta el día de hoy quienes todavía siguen trabajando lo siguen recibiendo en el sistema fiscal, digamos, los funcionarios del sistema centralizados, y que al profesorado de manera absolutamente arbitraria, impuesto por una dictadura, con todo lo que significaba eso, cuando se les traspasó se les dejó de pagar, a pesar de que correspondía por ley. Y desde ahí se origina la deuda histórica. O sea, el origen de que fue una injusticia, fue una arbitrariedad y fue un despojo, está acreditado. Está acreditado por comisiones investigadoras, está acreditado por organismos internacionales, la OIT, por ejemplo, etcétera. Entonces, la injusticia existió y el daño fue real. Porque si tú durante 20, 30, 40 años que ejerciste la profesión docente dejaste de recibir un pago que te correspondía, te afectó a ti como profesional, te afectó a tu familia, que tuvo un menor ingreso, y toda la escala de perjuicios que eso genera. Entonces, es de mínima justicia hacer esta reparación. Y estamos hablando de una reparación a estas alturas. Se entiende que el pago completo de todos esos años resulta imposible desde el punto de vista financiero, pero estamos hablando de una reparación y la situación real hoy día de nuestros colegas. Uno de los factores que incide en las bajas pensiones, no es el único, pero un factor que incide en las bajas pensiones que reciben hoy es justamente esta asignación que se dejó de recibir, que habría sido parte del salario, por lo tanto habría sido imponible y habría otorgado sin duda mejores pensiones, un poco mejores a lo mejor, pero mejores pensiones que lo que significa hoy lo que están recibiendo. Y nosotros tenemos casos dramáticos. Se ha visto por los propios medios de comunicación personas, colegas, profesoras pidiendo en la calle. Se ha visto situaciones de personas que no tienen las condiciones mínimas. Hemos tenido que ir nosotros como colegio de profesores en ayuda de personas que viven en condiciones prácticamente inhumanas, profesoras o profesores. Porque es real y es cosa de que cualquier medio o si algún parlamentario quiere hacerlo, investigue un poco cuál es la realidad de vida de estas personas que hoy día tienen 70, 75, 80, 85, 90 años, y se van a dar cuenta que la deuda histórica es una cuestión, una reparación a la deuda histórica es algo de mínima, pero mínima justicia. Sí, estamos conversando con Mario Aguilar a esta hora de la mañana, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras. Mario, para ir cerrando este punto y pasar a otro, hay un concepto que desde hace algunos años se ha empezado a usar, que es el del trabajo prelegislativo, es decir, que el gobierno converse los proyectos antes de presentarlos. Si hiciéramos un paralelo, ¿no? Te pregunto directamente, ¿qué nivel de conversación o de conocimiento tiene el magisterio, la organización que tú presides, de la fórmula que va a entregar el gobierno para efectos de resolver esta deuda? Bueno, efectivamente lo hemos estado conversando bastante durante este tiempo y tenemos ya ciertas nociones de lo que va a ser. Nos falta finalmente lo más importante, cuál es el monto y en qué plazo. Pero sí, producto de las reuniones con el ministro de Educación, con la subsecretaria y con el propio presidente, que nos juntamos en marzo, lo que el gobierno nos ha dicho es que esto va a ser un bono por única vez. No va a ser una idea que también circuló que podía ser un incremento en las pensiones. No va a ser esa la vía que el gobierno va a proponer. Va a ser para el 100% de los afectados, no va a ser para un grupo más urgente, como se dijo en un momento, o el 25% de los más afectados, sino que para el 100%, eso para nosotros es una condición sine qua non. Nosotros no estábamos en condiciones ni íbamos a aceptar que fuera solo para un grupo, sí, fuera parcial. Todos fueron dañados, y que sería no todos de una vez, sino que en una cantidad de tiempo, en años. ¿Ya? Un grupo el año 1, un grupo el año 2, no sabemos qué cantidad de años es la que el gobierno va a proponer, ni sabemos el monto. Por todo lo que nos dicen, que se quejan, que la economía, que esto, que lo otro, que los problemas, bla, 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 suponemos que va a ser un monto modesto, esperamos que digno. Y por lo mismo, este presidente no está en condiciones, ni el directorio nacional, ni siquiera la Asamblea Nacional, que representan los delegados de todo el país,
de tomar por sí solo la decisión de que si la propuesta del gobierno es aceptable o no, y nosotros le hemos dicho con toda claridad al gobierno que una vez que se conozca la propuesta, se conozca el monto y se conozca la cantidad de tiempo en que sería, que esperamos sea en un tiempo razonable, o sea, no puede ser en 10 años que se va a ir pagando por grupos pequeños. Por la edad de los profesores no pueden esperar además. Exactamente. Tiene que ser en un plazo razonable. Nosotros esa propuesta que el gobierno haga la vamos a consultar a los directamente afectados. Estos 58.000 docentes que quedan vivos, que está ese catastro, va a ser una suerte de padrón electoral, por decirlo así, para que nosotros efectuemos una consulta y sean los mismos afectados los que decidan si ese monto que el gobierno entrega y esas condiciones son aceptables o no. Y yo como presidente voy a asumir la postura que esa consulta arroje. Si la mayoría acepta la propuesta del gobierno, que probablemente va a ser lejos del monto que hubiera correspondido realmente, pero acepta por la razón que les parezca a los colegas afectados, yo voy a ir y voy a firmar. Si la mayoría no acepta, yo no voy a firmar ningún acuerdo, porque creo yo que acá la opinión de los directamente incumbentes es la decisiva. Y mayoría manda, porque pueden haber opiniones que digan, amigo, me pagan exactamente todo lo que me deben, si no, yo no acepto, y otros que digan, mire, yo tomo el monto que sea, porque de algo me va a servir. Entre medio pueden haber todos los matices. Y mayoría manda. Ahí la mayoría decidirá si el monto es aceptable o no, y es la postura que vamos a asumir oficialmente como colegio de profesores. Y profesores nos parece lo más democrático. Bueno, queríamos, Mario, pasar también al tema de la violencia escolar. Y claro, yo creo que este es un tema que nos demoraríamos mucho rato, así que creo que vamos a alcanzar a hacer un par de preguntas cuando mucho, pero en general, ¿qué te parece el modo en que las autoridades del gobierno, de este gobierno, han ido reaccionando frente a este problema que es complejo? Si nosotros siempre acá lo hemos aprendido con ustedes, hemos hablado de que dentro de la sala, que dentro del aula, no se puede mantener aislada la situación que afecta a la comunidad en su conjunto, ¿no? De alguna manera el origen de esto no es en la misma comunidad educativa, pero ahí es donde aterriza. ¿Cómo ves tú que en general se está haciendo ese abordaje que es de suyo complejo? Porque estamos hablando de cosas que obviamente exceden a lo que estrictamente podríamos llamar el sistema educativo, ¿no? Mira, la sensación que tenemos los profesores en este tema y en muchos temas es que se tardan en escucharnos, ¿ya? Y no solo este gobierno. Este tema empezó, yo debo decirte que los primeros reportes de situaciones más o menos complejas deben ser 6, 7 años atrás, que empezó a ir esto en aumento, y nosotros lo empezamos a reportar. El tema del agobio y el tema de la violencia y el tema de convivencia, que yo lo sitúo en una esfera relacionada. Y empezamos a reportar este asunto y como que parecía que exagerábamos, que bueno, son casos aislados. Chile es el país de la respuesta de los casos aislados. Sí. Se producen situaciones y se van repitiendo las situaciones, y cada situación es un hecho aislado, y nunca se hace la relación en que como si algo se está repitiendo y empieza a mostrar tendencia, ya no es caso aislado, ya es tendencia. Y esto empezó a pasar. Entonces yo creo que la reacción en general de la clase política y en general de la institucionalidad ha sido lenta. Lenta frente a lo que está pasando, y probablemente sea lo mismo con el tema seguridad. El tema hoy día de delincuencia en las calles y todo lo que hoy día preocupa tanto no empezó ni hace un año, ni hace 2, ni hace 3, ni cuando se inició este gobierno. Esto ya venía dando señales muy claras y muy evidentes. Y lo mismo pasa con el tema en la escuela. Y hoy día hay ya cuando hay colegas que se suicidan, ya cuando hay agresiones gravísimas, cuando ha habido asesinatos de estudiantes, o sea, yo creo que es imposible no reaccionar. Y esa reacción de alguna manera ha existido, pero como es tardía y como es lenta, bueno, es tarde, pues ya el problema está instalado y por lo tanto mucho más complejo de solucionarse. Pero no por eso no se puede aceptar que no se aborde, digamos. No porque sea un problema complejo es aceptable que no se aborde. Hay un proyecto de ley que entró al Congreso, se trabajó con nosotros, lo reconocemos y lo valoramos, que se trabajó con nosotros ese proyecto de ley, pero ahí en ese proyecto de ley también encontró resistencia, porque la derecha votó primeramente en contra de la idea de legislar. Producto de eso, nosotros convocamos una paralización, que ustedes recordarán, el 7 de agosto, una respuesta muy masiva del profesorado por todo Chile, que mostró que el problema es real
Y hoy día ya parece que la derecha se ha ido allanando porque en la comisión al menos ya se empezaron a votar las indicaciones y empezó a mostrar una actitud distinta a la que mostró inicialmente, pero nosotros no nos quedamos tranquilos. Esto va a ir a sala, después tiene que ir al Senado, donde la composición es aún más fuerte la derecha, y esperamos que se deje atrás esa postura de hacer gallito con el gobierno y de entrar poner un tema como es la convivencia escolar en la trinchera política. Nos parece deplorable. Nosotros estábamos muy indignados cuando votaron contra la idea de legislar, porque nos pareció una señal deplorable, es el concepto, y por todo Chile el profesorado se alertó. Yo creo que la derecha cometería un error muy grande si insisten en oponerse a este proyecto, y lo mismo volviendo al tema de deuda histórica. Yo creo que si se opone al proyecto de deuda histórica va a pagar un costo político muy grande. Espero que no sea así. Pero efectivamente el tema de violencia, convivencia, agobio laboral docente y agobio de los estudiantes con un sistema escolar que es una verdadera presión permanente por rendimiento, por resultados, además con malos resultados. Además, hay que decirlo, la presión que el sistema ejerce sobre las comunidades escolares no está sirviendo, porque Chile lleva 10 años estancado en sus resultados, que para ellos son tan importantes. Yo sostengo que no son tan relevantes porque son guarismos cuantitativos, y la educación no es una cuestión meramente cuantitativa. La obsesión por los rendimientos genera distorsiones muy grandes en los procesos pedagógicos, pero incluso en su lógica de que los resultados son muy importantes, todo esto que se ha hecho durante este tiempo de meterle presión a las escuelas de una manera brutal, y que también es factor de violencia, generador de violencia, porque el agobio de los estudiantes, el agotamiento de los estudiantes, la irritabilidad de los estudiantes por un sistema que deja muy poco espacio a sus verdaderos intereses y necesidades, también es factor que contribuye a la violencia. No el único, por supuesto, pero sí es un factor. Y por lo tanto es un problema complejo, como tú dices. Se ha reaccionado tardíamente y hay que ponerle mucha más prioridad y mucha más centralidad para abordarlo, porque creo yo que hoy el problema de violencia y convivencia es el principal problema que existe en la educación chilena. Bueno, y ese nos lleva a un futuro mucho más complejo, porque son los adultos que van a ser parte de la sociedad que viene, así que aún más delicado. Bueno, lo adelantabas, Patricio, no íbamos a alcanzar a agotar en esta conversación, pero sí mantener algunos hitos de la agenda educativa que van a marcar las próximas semanas. Hemos conversado con Mario Aguilar. Mario, muchas gracias por haber venido esta mañana. Un gusto, que estén muy bien, que tengan buen día y lindas fiestas patrias. Gracias, Mario. Y por tu intermedio a todos los profesores y profesoras de Chile que hacen una tarea tan relevante. Con Diana, con el equipo, con José, con Tania, con Manuel, estamos llegando al final de... Con Alexis también, sí. Estaba ahí al otro lado, estamos llegando al final de la transmisión. Recuerden que estamos con una programación especial de Fiestas Patrias, con un poquito más acotada de duración nuestras